a comenzar con este espacio de intercambio que de alguna manera reúne varias ideas, entre ellas lo que nos proponemos recuperar es el pensamiento filosófico de Rodolfo Puig. Y bueno, para eso pensamos el conversatorio. Somos una simple clase media, sublevaciones de los pueblos figurantes. Yo simplemente voy a hacer una micro introducción de por qué el título. Y bueno, la primera parte del título que tiene que ver con esto del pensamiento filosófico que Rodolfo Puig establece sobre el pensar situado de América, y también sus nominaciones que son un poco controversiales, como el pensar América Latina, y ahí no estamos incluyendo justamente el pensamiento de las comunidades originarias. Él pone en debate eso, su pensamiento. Y hay una palabra muy interesante que él recupera para pensar la cultura, que es la palabra pueblo, ¿no? Entonces, el título de este conversatorio se llama Sublevaciones, es la segunda parte de los pueblos figurantes, porque hay otro autor que, si bien no es contemporáneo a Rodolfo Puig, ni tampoco pertenecen a la misma espacio territorial. Este autor se llama Jordi de Uberman, pero sí tiene una mirada decolonial en este sentido. Sublevaciones, ¿por qué? Porque Sublevaciones es una muestra y es un proyecto de investigación que él desarrolló, que viene desarrollando hace tiempo, y donde lo que pone también en jaque es la noción de pueblo y cómo los pueblos, de alguna manera, a través de las luchas sociales, se pueden emancipar reivindicando su hacer situado, ¿no? Su pensamiento cultural desde su lugar. Y figurantes es porque también es otro de las tesis de pensamiento de Jordi de Uberman, que es esto: cómo los pueblos, a través de las manifestaciones artísticas, a veces son más expuestos o menos expuestos. Entonces acá viene un poco a contarnos esta cuestión, que son imágenes que ahora van a ir un poco circulando cuando esté hablando Osvaldo Jalil, que son las obras de Carlos González. Entonces, estos figurantes, ¿por qué? Porque lo que dice Jordi de Uberman es: a veces los pueblos están más o menos expuestos, y depende de esa exposición es que podemos reconocerlos o no reconocerlos, o es que esos pueblos tienen su voz, tienen sus imágenes con las cuales se sienten referenciados, reflejados y demás. Y acá nosotros vamos a dar a conocer en este espacio las obras de Carlos González, que van a estar comentadas por Rubén Borré. Carlos González no pudo estar, bueno, por una situación particular de salud, y estas obras están alojadas en un proyecto editorial que llevó adelante Osvaldo Jalil, que está acá a mi derecha, más próximo. Esta producción se hizo en el año 2009, no me voy a extender mucho porque lo va a comentar él. Y bueno, y de alguna manera esta actividad forma parte de la Cátedra Libre, que bueno, ahora Sabrina un poco va a comentar de qué se trata este espacio y demás. Así que bueno, ahí cerramos, y después vamos a abrir, si tienen ganas, a preguntas o cuestiones que hayan quedado dudas. Bueno, me presento, soy Sabrina, soy integrante de la Cátedra Libre de Gestión Cultural. Bienvenido a este sexto congreso la Bienal Universitaria de Arte y Cultura. Noelia Sosa también es compañera mía de la Cátedra Libre de Gestión Cultural, además docente de la Facultad de Arte de la UNLP. Bueno, y ahora los presento a ustedes. Me traje machetito claramente porque tienen una corrida que no me iba a acordar nunca. Bueno, Rubén Borré es un artista comprometido en su tiempo, se formó en la Escuela de Artes Gráficas y en la Mutualidad de Egresados de Bellas Artes, máster en Cultura Argentina en 1998. Es pintor, dibujante, escultor, ha desarrollado una prolífica labor como animador sociocultural. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos de 1989 y 1991. Asesor de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del 90 al 91, miembro del Consejo Consecutivo Corredor Cultural del Mercosur. Fue coordinador del Centro Comunitario número 1 de La Boca del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 1990 hasta su cierre en el año 2008. Actualmente es asesor en artes visuales de la Universidad Nacional de Lanús, es miembro de la Asociación de Arte Soremin Partit per Mig de Barcelona. Dice Seromic Partit per Mig, quiere decir, te lo traduzco y todo en catalán. Sí, quiere es en catalán. Sí, y quiere decir cero al medio
partido por el medio. Bien. Es un dicho como decíamos cuando éramos chicos, punto y coma, el que no se escondió se embroma. Claro. De Ah, los está chicos, buenísima, sí. es un dicho de los chicos catalanes. Bueno, y entre otras cosas recibió varios premios, como voy a nombrar solamente dos. 2012 primer premio Salón Quinquela Martín en Cava, 2008 primera mención del premio Quinquela Martín, Museo de Bellas Artes, Buenos Aires. Puedo seguir, pero bueno. Obras emplazadas, voy a nombrar dos. Homenaje de las abuelas de Plaza de Mayo, del arte y los derechos humanos, Tarragorra, España. 2007, La máquina del tiempo, instalación Fundación Conex, Universidad Nacional de Lanús. Y por otro lado, vamos a presentar, también vamos a hacer algunas menciones de Osvaldo Jalil. Nace en el Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de marzo de 1950. Estudió dibujo y pintura en el Centro Urrucha y con Demetrio Urrucha y Juan López Tachel. Estoy mal con las lenguas. Grabado con Carlos Demetrio, litografía con José Contino en el taller experimental de la gráfica de La Habana, Cuba. Pintura al fresco con Carlos González, concurrió en los talleres del MEVA, Mutual Estudiante Egresado de Bellas Artes. Ejerce la docencia en su atelier desde 1982, actuó como jurado en diversos salones del país. Dicta seminarios en la Escuela de Arte de Martín Madarro en Mar del Plata. En el 2000 fue asesor y honorario de la Bienal Domecq de México. ¿Está bien, Domecq? Me perdí. Realiza 20 exposiciones individuales, entre otras, Galería Futuro, Infinito, etc. Comparte 125 exposiciones colectivas nacionales e internacionales, entre ellas el Contre 24 al 24, Facultad de Filosofía y Letras, Ex Libri, Una Pasión. Colección de Mario de Filippi, Centro Cultural San Ángel, en México. 20 años después, Artistas Plásticos contra el Olvido y la Impunidad, Centro Cultural Recoleta, Estampas Argentinas, etc. Entre otras actividades, edita la revista 5+1 Arte, miembro fundador de Ceylon Argentina, Sociedad de Grabadores. ¿Quiere que siga un poquito más? No, está bien. Bueno, ahora sí damos comienzo a esta charla y bueno, no sé, Noé, si querés agregar algo más. No, si te parece, Osvaldo, comenzamos un poco recuperando ese momento de producción en aquel 2009, si querés ir un poquito más atrás y después continuamos con el... Bueno, ¿Vale? Perdón, voy a decir una cosa, las imágenes que van a ir circulando son imágenes que están incorporadas dentro del libro y que son xilografías de Carlos González, así que ahí. Yo decidí dedicarme a la edición a la edición de lo que fuese, porque tuve el ejemplo de Edgardo Vigo y de Albino Fernández, que eran grabadores que a su vez editaban cosas. Yo lo que decidí editar fueron grabadores que a mí me gustaban y que no estaban muy vistos en el medio, no se los conocen, porque además hay muy poco material de grabado, editado. Lo que se consigue de los grabadores argentinos, muy poco. Entonces, dije, bueno, hay que hacer algo. Si algo no está, vamos a tratar de hacerlo. Entonces empecé a buscar grabadores que particularmente a mí me gustan, y bueno, hablé con cada uno de ellos y empecé editando el libro de José Rueda, que José había editado ese libro en un tamaño muy grande, no lo podía vender. Entonces lo edité a Rueda, después hablé con González para editar lo de Push, y la idea era, mi propuesta con cada artista es, mira, yo quiero hacer un libro con tu obra. El texto lo pones vos o es sin texto. Y bueno, de acuerdo a cada artista, lo que ellos decidieron hacer, yo les doy toda la libertad para que creen lo que ellos quieran. Y con un subsidio del gobierno de la ciudad, cuando estaba Aníbal Ibarra, porque pedí un subsidio a la ciudad para empezar la edición. Entonces, con cada libro vendido, cuando vendía media edición, ya podía empezar a editar el otro libro. Es decir, eso se fue autorrefinanciando por la ayuda de los artistas, de los compañeros que hicieron comprarlo. Y bueno, así salió esta editorial.
además de esto, he editado otra revista que se llamó 100+1, que también edité como 60 números, edité pequeños libritos de artistas, fui editando cosas porque creo que hay que difundir de algún modo la obra de los grabadores. Porque si no está esto, no hay documentación. Todas las veces que nosotros tratamos los grabadores de buscar material, no hay, no existe. El grabador argentino no tiene alguien que se encargue de recopilar obras de los maestros, de la gente que nos precedió. Entonces, desde mi humilde lugar, desde un simple grabador, un tipo que graba y que conoce más o menos el ambiente, dije, bueno, hay que hacer algo. Y así fue como salió esto. Esa es más o menos mi historia. Acá arriba están, yo de este librito, de esta serie, de este tamaño, porque además la idea fue hacer algo que sea cómodo para llevar, que sea fácil de leer, por su tamaño. Entonces edité este tamaño de librito, edité 9 ejemplares hasta que un día dije, bueno, ya está, por ahora ya está, vamos a hacer otra cosa y me propuse hacer otras cosas. Empecé a editar carpetas y demás. Todo está dentro del mismo proyecto editorial. Hacer para dejar un material, porque si queda solamente la imagen impresa no pasa nada. Entonces el libro queda, el libro está en una biblioteca guardado y alguien en algún momento lo va a rescatar como rescataste vos. Bueno, eso es todo. Esa es un poco mi historia. Después si quieren preguntar algo, después de Rubén, les contesto. De acuerdo, perdón, un dato que tiene que ver con el tema fecha, que estamos en el 2022, y si bien bueno, es un volver a la presencialidad, en este 2022 vos cumplís 40 años, ¿no? De mi taller. De tu taller, de mi taller. y también se están cumpliendo, es el centenario de Rodolfo Puch, así que también por estas dos cuestiones que Esos puntos que se van que tocando. son puntos de fechas que se van cruzando, nos parecía interesante poder darle lugar y visibilidad a este tipo de acciones. Así que no, quería decir eso que no lo habíamos hecho. Así que bueno, Rubén, vos lo que quieras, cuando quieras comenzar. Sí, gracias. No, pensaba que si hace 40 años que comenzaste con el taller, eras muy pequeño. Sí, casi un niño, exactamente. Yo, bueno, nada, en principio quiero agradecer la invitación, porque es para celebrar que Rodolfo Kusch vuelva o se lo recupere los claustros académicos. Todos sabemos que Kusch fue maltratado por los académicos. Es más, tuvo que dejar su cátedra en la Universidad de Salta y exiliarse. Kusch no se fue a París ni a Madrid, se fue a las sierras bolivianas a vivir con los quechuas. Y de alguna manera me parece, me ocurre a mí, que bienvenida, una maestra pintora platense. ¿Cómo estás? No, se me ocurre que tienen un punto de conexión. Carlos González, Osvaldo Calera y la obra de Roberto Puch. ¿Y en qué? En que los tres han interactuado no desde lo teórico. Es decir, Rodolfo Kusch, que se fue a vivir con los quechuas en el noroeste argentino y en Bolivia, bueno, estuvo en Perú, ¿no? Viajó mucho por toda esa zona. Les iba a contar una anécdota, pero de alguna manera lo que quiero decir es que Osvaldo también hace lo mismo, interactúa, va a buscar a los grabadores, hace el libro, pone, no desde lo teórico, sino desde el objeto, ¿no? Hace, desde el hacer. Lo mismo hace Carlos González. Carlos González durante muchos años se iba todos los veranos a Maimará a trabajar e investigar sobre Rodolfo Puch, a ver los grabados en las piedras, a reproducirlos, a tomar apuntes. Permanentemente iba siempre al mismo lugar y se encontraba con Elizabeth la nata de Puch, que fue la esposa de la compañera de los últimos años de Rodolfo. Nosotros tuvimos la oportunidad de traerla a Elizabeth a Buenos Aires, donde hicimos, bueno, rendimos un homenaje, pusimos una placa en SADOP, en el sindicato de docentes particulares, que yo era asesor de cultura, y hicimos un homenaje en la Universidad de Lanús, donde yo estoy en el área de arte.
Lo hicimos en Sadov porque él vivía enfrente. Rodolfo Kusch vivía en la calle Perón al 4600, creo que era el 4626. Frente a la otra cuadra estaba el sindicato de Foetra, que lo dirigía Guillán, un famoso dirigente sindicalista peronista. Ahí en ese sótano de Foetra se reunían un grupo de intelectuales, de artistas, entre ellos Leo Vinci, que es el que me cuenta todas esas historias. Por eso pusimos una placa ahí, la invitamos a Elizabeth, hicimos una muestra ahí. Y Elizabeth nos contaba esto de interactuar, ¿no? Que me quedó tanto. Me decía, cuando nos vamos de la Universidad de Salta y cuando regresamos de la Sierra Boliviana, nos instalamos en Maimará porque concretamente, porque además no podíamos volver a Buenos Aires porque los compañeros y la gente decían, volvés a Buenos Aires te van a matar. Era finales de la dictadura. Si quieres vivir ahí, entre un grupo de amigos, que esto más allá de lo anecdotario, me parece que hace al pensador nacional que era Kusch, ¿no? Le ayudan y compran una vieja estanciera, un vehículo, con el que Kusch salía a filmar y a grabar la documentación de los originarios. Ahora bien, él interactuaba porque vivía como un originario, ¿no? Elizabeth me contaba, llevaba artesanía de Maimará, de Tilcara, de los pueblos, iba a las sierras y cuando volvía las había cambiado a la manera del trueque indígena, las había cambiado por zapallo, papas, algo para comer, entonces sobrevivíamos con eso. Dice, además de todo eso, el plus era que en los días que él se iba, que algunos se iban 2 días, 3 días, y se solía encontrar en la puerta de mi casa, a veces 6, 7 collas de mujeres originales, hombres, esperando en la puerta de casa. Dice, un día salí y ¿qué es lo que esperan que hace tantas horas? Dice, no, porque don Rodolfo nos mandó, porque Elizabeth era abogada. Entonces nos mandó, porque nosotros somos del ingenio Ledesma, ¿no? Y entonces venían a que ella los defienda por la explotación de los blanquíes en los ingenios Ledesma. Todo este intercambio, toda esta cosa, lo pone en otro lugar, más allá de lo académico, a Rodolfo. Pensaba e interactuaba como un originario, ¿no? A pesar de que nosotros pensamos lo interesante que Kusch era primera generación de argentinos, era hijo de un matrimonio alemán, único hijo, primera generación de argentinos, es el que más ahonda, ¿no? Él viene, ciertamente que leía Heidegger en alemán, ¿no? Pero es el que profundiza, ¿no? De su América profunda, el pensamiento, el vivir y lo cotidiano. En eso digo que hay un paralelo con Carlos González. Carlos González es un tipo que es un académico, ha hecho todas las escuelas de arte, es un tipo muy formado, pero deja todo eso y se va todos los años a vivir durante muchos años ahí cercano a Elizabeth para que le cuente sobre Rodolfo, a leer sus escritos y a documentar todo el material de Rodolfo Kusch, que es parte de lo que Osvaldo Jalil por suerte rescata en su publicación. Esto, digamos, la idea de Rodolfo Kusch no es un personaje espontáneo que aparece así, digamos. Acá hay una eclosión, hay un momento a partir de, digamos, del Congreso de Filosofía del año 49 en Mendoza, donde Perón presenta a la comunidad organizada, lo que después fue la comunidad organizada. Ahí aparece Dussel, con el grupo de Córdoba, si bien no sé, Hernández Arregui mismo. Bueno, ahí hay todo un grupo de pensadores que tratan de armar un pensamiento nacional un poco corriéndose de lo académico que venía con una penetración europea muy fuerte, ¿no? Es más, Kusch en determinado momento se identifica como peronista, aunque tenía muchos desacuerdos con el peronismo.
pero pensaba que era lo que más se acercaba a un pensamiento nacional, a un pensamiento americano, como él decía, ¿no? Cuando él plantea, justamente recién, cuando vos hablabas de Latinoamérica, Kush decía, nos han hecho creer que decirnos, identificarnos como latinoamericanos es un orgullo. Y no es así, porque decía, todo lo que es, cuando nombramos a Latinoamérica, dejamos afuera todas las culturas que no son latinas, ¿no? Por eso a él le gustaba hablar de la América, de nuestra América. Porque si decimos Latinoamérica, dejamos afuera la cultura aymara, quechua, guaraní, etcétera, mapuche. No todo es latino, no es todo latino. Pero la academia, ¿no? Los académicos nos han encuadrado en determinadas clichés, ¿no? Y bueno, que es difícil salir hasta el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, yo quisiera, bueno, hay dos o tres cosas que me parece que son importantes, ¿no? En estos 100 años de Rodolfo Kusch. En principio, entender que es uno de los primeros tipos que empezó a decir, empezó a denunciar el estereotipo de que en el arte, piensen que él fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, de la Pueyrredón, ya que estuvo muy involucrado con las artes plásticas, ¿no? Daba estética ahí. Bueno, el maestro Leo Vinci tenía la cátedra continua a él, así que ha trabajado y ha conversado mucho con él. Y Kusch decía, nos han convencido de que todo lo que viene de Europa es arte, y todo lo que viene de la América profunda, lo originario, son artesanías. Entonces la idea es revertir ese tema, ¿no? O sea que, bueno, que un poncho catamarqueño o un aguayo jujeño es también una escritura histórica de los pueblos, ¿no? También escribían no hay una sola escritura latina, también hay una escritura de los tejidos, de las artesanías, un decir cultural, ¿no? A mí me parece que esas son las cosas así como que ha movido el pensamiento de una generación que ahora, que por eso se lo tapó tanto y se lo ocultó tanto a Rodolfo Kusch, y ahora creo que hay un gran rescate, un maravilloso rescate de Rodolfo Kusch. Me acuerdo de cuando hicimos la primera charla con Elizabeth, cuando ella vino, me dijo, uy, sí, tenía un problema porque no conseguía, no sé si vos te acordás, que decía, no conseguía plástico grande. Y digo, pero ¿para qué quería hacer plástico? No, dice, porque cuando me voy por unos días de Maimará, que voy a Buenos Aires, tengo que tapar porque me llueve, dice, en el despacho de Rodolfo. O sea, mira el estado que estaba en aquello, ¿no? Ahora creo que hay una intervención muy fuerte de la Universidad de 3 de Febrero que está haciendo un arreglo de todo eso, porque se estaban perdiendo. Por ejemplo, estaban todas las clases de la Universidad de Salta escritas a máquina, en papeles borrosos y cosas que ahora en este momento se están pasando en video, bueno, en microfilmación, etc. Digamos que Carlos González fue un tipo que yo no sé exactamente si llegó a ser alumno de Kusch. Kusch murió en el año 77. Es muy joven, murió a los 56 años, Rodolfo Kusch. Era un fumador empedernido. Se murió de cáncer. Allá en su Maimará, creo que a último momento lo trajeron para atenderlo aquí, porque había muy mala atención allá. En un estado, no digo de pobreza, pero en un estado muy precario, tenía un viejo vehículo, y tenía una casita blanca, que yo llegaba a ver, que muy coya, porque él no quería diferenciarse en el barrio de los vecinos y de la gente que... En ese sentido, Carlos González tiene un parecido muy grande. Les voy a contar una anécdota que lo identifica, que veníamos hablando recién con Osvaldo. Cuando trajimos a Elizabeth a Buenos Aires, un amigo, que es platense además,
Jorge Falcone, el poeta Chiqui Falcone, un documentalista, un compañero, vino a la universidad el día del homenaje y me dice, ¿vos sabés que yo quiero hacer un corto sobre Kush? ¿No? Estoy hablando hace 10, 12 años. Le digo, mirá, viene Elizabeth y yo te la presento y trabajamos. Entonces así fue. Entonces se conectaron y el Chiqui Falcone se fue a Maimará, hicieron un documental que anda por YouTube, no sé si lo han visto, que se llama Hombre Mirando el Sol, que son diferentes gente amiga, conocida, gente que hablan sobre Rodolfo, incluso está Florencia, que fue una gran amiga mía, la hija, sobre el pensamiento de Cuya, Negro. Bueno, se hizo el documental y dentro del documental aparece este material que tiene el libro que hizo Osvaldo Jalil, ¿no? Digo, está todo entrelazado, aparece Carlos González, que yo se lo presenté a Falcone, hablando y contando de la historia. Cuando se da el corto que se estrenó en el Gomón, fui a verlo y lo busqué a Carlos González, no estaba. Qué raro, bueno, y él aparece en pantalla, habla, cuenta. Lo llamo al otro día, che, Carlos, no te veo. Dice, no, sí, yo estuve en la esquina, pero había mucha gente, me dice. Voy a ir un día que no haya nadie. Ese es Carlos González, ese es Rodolfo Kusch, y esa es la historia de nuestra América profunda, ¿no? Esa cosa de correrle, ¿no? Correrle un poco al éxito rápido, ¿no? De la difusión de las cosas, ¿no? Y buscar la profundidad de las cosas. No se las quiero hacer largas. No, decime, ¿querés que compartamos ese material que trajiste? Bueno, lo vemos si rápido. recuperar Sí, algo. está bien, sí. Digo, no sé si alguna ciudad de acá o si no, volvemos. Porque lo pasé a PDF para que tenga menos peso. Bueno, decime, yo lo voy. Hay un antecedente importante que es yo nombré a Reggae, que es Carlos Astrada, ¿no? Creo que el filósofo Carlos Astrada, que es un poco el mentor y el pensador del Congreso de Filosofía de Mendoza del año 49, de alguna manera fue un poco, no digo el maestro de Kusch, pero fue un tipo que se referenció mucho. Astrada es otro olvidado, otro mal olvidado del pensamiento nacional, ¿no? ¿Estaba eso o no? Ahora quería apagarla, si les parece bien, quizás para que se visualice más, apagamos un poquito la luz, porque capaz que como son obras que algunas pueden ser más popularmente conocidas, otras quizás no tanto. Lo veo que no me acuerdo. Me siento sí. ¿No? Sí, apaguen. Sí. Capaz que la luz, sí, lo que parece es que la luz la apagan. ¿Querés que vaya pasando y...? Sí. Sí, cuando quiero, sí. No, bueno, les cuento, en principio esto es un material que nosotros hicimos unas charlas, un ciclo con Osvaldo Jalil y con el maestro Leo Vinci en la universidad sobre un poco un reconto del arte social, del arte político, por eso empezamos con los artistas del pueblo, ¿no? Los años 20, los años 30, la influencia de los artistas anarquistas, inmigrantes, casi todos inmigrantes, sus hijos de inmigrantes, ¿no? Un poco la generación del centenario no previó que uno de los contrabandos más terribles que les iba a traer la inmigración, ¿no? Esa inmigración blanca y europea que querían traer, era la ideología, ¿no? Era la lucha social y la anarquía. Y yo creo que los artistas del pueblo fueron un punto clave en esa época, porque son los que empiezan a trabajar lo que dejan, los que abandonan la imagen de la plástica de la Argentina pastoril, del gaucho, de la pampa, y empiezan a trabajar sobre la ciudad, empiezan a trabajar sobre las miserias de la ciudad, sobre la explotación, sobre la prostitución, sobre
sobre las luchas sociales, los ladrones. Hay todo un movimiento que arranca un poco con los artistas del pueblo en el arte y en la literatura, bueno, con Macedonio Fernández o con Roberto Ar después, ¿no? Que es un poco la escuela cultural de la ciudad urbana, ¿no? De la explotación urbana, ¿no? Macedonio Fernández le dicen, bueno, usted no escribe sobre los gauchos, sobre la pava. Dice, mire, yo, dice Macedonio Fernández, que tenía un modo exquisito, decía, yo nunca vi un gaucho, yo estoy en la ciudad. Dice, bueno, pero no puede negar la pampa, el gaucho, nuestra tierra. Dijo, mire, yo creo que los gauchos son un invento de los argentinos para entretener a los caballos. Esa cosa burlona, inteligente, ¿no? Un poco borgiana sería después, ¿no? Y bueno, después Ara escribe El juguete rabioso, que es un chico que roba. Digamos, toda esta parte del arte social es una búsqueda, ¿no? De la identidad del arte argentino, ¿no? Maravillosos grabadores esto, ¿no? Paralelamente a esto, bueno, el grupo de Boedo, que un poco los grabadores de Barraca, los artistas del pueblo, son los ilustradores del grupo de Boedo, ¿no? El grupo de Boedo es porque se encontraban en un bar en la calle Boedo que estaba cerca de la editorial donde entregaban los trabajos. Bueno, acá ahí los nombran Facio Ebecker, ¿no? Todos estaban alrededor de la editorial Claridad, ¿no? Acá está la revista Claridad. La revista Claridad era una revista, digamos, de izquierda, un poco se contraponía al grupo de Florida, el grupo ideológicamente. Acá había anarquistas, comunistas, gente de lucha, y los ilustradores eran grabados de los artistas del pueblo. Entonces ahí se entremezclaban Facio Ebecker con Roberto Ar, y terminaron siendo el grupo de Boedo porque se paraban en ese bar, ¿no? La editorial Claridad fue importantísima en ese momento. Bueno, Abraham Vigo, donde muchos de esos eran militantes anarquistas, ¿no? Y cuentan que en la salida de las fábricas, el grupo de los artistas del pueblo ponían mesas con grabados para venderle a los obreros, que salían muy baratos por una moneda, y que los delegados anarquistas, cuando salían los obreros, decían, vos comprá un grabado. Y dice, no, ¿para qué quiero un grabado? Para llevarle a tus hijos, tenés que comprar. Entonces los tipos sacaban una moneda y compraban, y todos se llevaban un registro, un grabado. Digamos, había todo un pensamiento ideológico muy fuerte, ¿no? Y hablaban de la realidad de ese Buenos Aires que crecía esplendorosamente, ¿no? Ese Buenos Aires del centenario, que hacía el Teatro Colón, terminaba el Congreso de la Nación, que hacía los grandes palacios, y que tenía una población explotada y que vivía, hacía un país rico, la París de América, pero con un pueblo que realmente que les parecía, ¿no? Estos grabados, muchos de esos son ilustraciones para la editorial Claridad, para la revista que sacaba. Ahí estaba Castelnuovo, un hombre de teatro del Partido Comunista, y muchos de ellos como Facio Ebecker, que eran anarquistas, ¿no? Acá está Facio Ebecker. Ahí lo dice claramente, el arte comienza a reflejar el medio urbano y se aleja del campo, ¿no? Empieza a hablar de los obreros y deja de hablar de los estancieros, ¿no? Mundo Nuevo era la otra revista de la izquierda que también ilustraban eso, ¿no?
cualquier caso, si te Sí, querés detener en alguna... eso es, acá es Siqueiros, ya en el 33 viene Siqueiros a Buenos Aires, viene exiliado, era miembro del Partido Comunista, que hacen el famoso mural, que tuvo como ayudante a Spilimbergo y a Castañino, ¿no? Una mini clase de historia del arte. ¿Cómo? Una mini clase de historia del arte. Sí, bueno, son como estos hitos en estos años desde el centenario para aquí, ¿no? Sí. Acá está Arbe, de 1900, que hace las aguafuertes porteñas, un verdadero escritor urbano, ¿no? Arbe, ¿no? Bueno, acá está, en este momento es un poco Leonidas Barletta, Elías Castelnuovo, que son propulsores, bueno, son los que acompañan y ayudan mucho a ARA a publicar. Son los tipos que empiezan a incentivar el tema del teatro independiente, ¿no? Acá, en estos años 40, esto es un poco la formación de Kusch también, ¿no? En esta época, ¿no? Bebe de todo esto, Kusch, como estos artistas, los artistas de la boca, que son los artistas de la orilla, un poco alejados de lo académico, un poco casi todos rechazados en los premios nacionales, empiezan a armar su propia estética y su propio mundo, haciendo el Museo Quinquela. Y estos ya son los años 60, ¿no? Con Leo Vinci, Carreño. Esto es la época que yo les hablaba, que de alguna manera Vinci me contaba mucho de Kusch cuando estaba en la escuela, ¿no? Los años 60, 70, ¿no? Ese es el mural del Cordobazo de Ricardo, de Carpati. Ese mural que fue restaurado gracias a es un agradecimiento público. Ese mural estaba doblado y estropeado porque había sido guardado por un obrero del sindicato gráfico. Él lo hizo en homenaje al primer año del Cordobazo. Y entonces no tenía cómo hacerlo, entonces lo amplió, le hizo sacar una foto, le hizo hacer una ampliación, y después él hizo ese mural prácticamente a mano. Nosotros lo hemos visto, estaba hecho en un papel, se montó gracias al aporte de Sadó, especialmente de Guilini, que puso el dinero para restaurar eso, y se montó y se pegó sobre una tela y se restauró esa pieza porque estaba perdida, ¿no? Estaba toda doblada, que lo hizo Ricardo con su propio esfuerzo y dinero, ¿no? Esto estamos hablando de los años 60, ¿no? Cuando él ilustraba para la CGT de los argentinos, para Raimundo Ongaro. Ahí está la foto de la época. Raimundo Ongaro era un tipo que reunía, fíjense que ahí está Ricardo Carpani, el primero de acá, ahora lo perdimos. El primero de la derecha es Juan Manuel Sánchez. El que le sigue es Carlos Alonso. El que está en el medio de barba es Plan, y el que está al lado es Ricardo Carpani, y está el que está con la mano en la cintura es Venturi, que fue detenido, desaparecido en el año 77 en Mar del Plata, que fue el último del grupo Espartaco. Y está Mario Ehrlich por ahí, que estaba que está actualmente en Madrid. Yo lo vi hace 2 años,
se fue al exilio después de haber sido detenido y nunca más regresó, ¿no? Bueno, lo que quiere decir, todo ese grupo, toda esa gente, estaban un poco cobijados por la CGT de los argentinos, por Longano, donde también frecuentaba Rodolfo Puch, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Ese es el grupo sur, ¿no? Que ahí está Vinci con el diario en la mano y el que está enfrente es Carlos Cañas, el que está de bigote con corbata es Carreño, ¿quién más? Está Linares por ahí. Ah, Linares es el de la derecha que está sentado, Ezequiel Linares. Este es el grupo que todos fueron contemporáneos, amigos y tuvieron cátedra con Rodolfo Puch. Y cuando vino Andrés Malraux a Buenos Aires, lo fue a ver al sur, a Barracas, por eso le pusieron el grupo sur, y los invitó a París. Ellos fueron a Francia invitados por Malraux. Porque Malraux decía, he visto mucha pintura del nivel y de la estética que se está haciendo en París. Pero dice, vi un grupo que hacía algo diferente, que era el grupo sur. Entonces, bueno, Malraux venía a buscar otra propuesta americanista, ¿no? Estos son los años 60. Creo que por acá se debe terminar. Bueno, esta es la muestra que hicimos, la retrospectiva que hicimos en la Universidad de Lanús de Leo Vinci. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Nada, yo creo que para terminar voy a volver a rescatar. Ahí van a poner la luz, así que estamos visibles todos. Tomar un poquito de agua, porque hablan. Bebamos. Bueno, después que vos hagas el cierre, vamos a abrir unos pequeños instantes porque después tenemos otra actividad. Hay otra actividad y bueno, si tienen dudas, preguntas respecto de lo expuesto, así que bueno, ahí tenemos un espacio de intercambio y bueno, también acá Osvaldo trajo los libros que están a la venta y bueno, si quieren venir a verlos y demás, después del cierre, bienvenidos. Lo que pasa es que las teclas no están acá, están en otro salón y las habilitan desde la organización, en realidad nosotros no tenemos esa posibilidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Querés ir haciendo el cierre? Sí, no, simplemente quería en principio agradecer y decirle que bueno, que así como lo que estuvimos viendo, los artistas del pueblo, bueno, de los grupos, Espartaco, lo mismo que ocurre con Rodolfo Puch, o cuando hablamos de Carlos González, o de Osvaldo Jardín. Yo creo en la construcción colectiva, ¿no? Como decía Westergel, creo en el héroe en grupo, no en el héroe individual, que es lo que permanente marca y remarca Rodolfo Puch, ¿no? Puch dice, cuando llegué a los valles calchaquíes, cuando llegué a Jujuy y me conecté con los quechuas, dice, lo primero que vi fue un ritual, un rito. Habían clavado un poste y danzaban alrededor los collas del poste y ponían sus ofrendas y bailaban alrededor. Y yo pensé, dice Puch, nosotros también sabemos bailar y también tenemos ofrendas que poner. El tema es que danzamos alrededor de un poste que no nos pertenece, es un poste que nos pusieron desde afuera. Tenemos que volver a sembrar nuestros caminos de América de dioses sagrados y simbólicos que nos representen. Con esto termino. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Qué pensás vos que directamente como que el arte se va perdiendo
estoy hablando del arte de oficio, ¿no? Ah, Y cuando yo voy a distintas muestras así y veo cosas llamadas arte conceptual, que tienen unos papeles grandes, escritos para que se entienda qué es lo que quisieron decir, cuando el arte realmente no es necesaria las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que directamente es un problema político? Yo creo que sí. Creo que directamente es importante que nosotros los artistas, nuestro lenguaje no sea el nuestro, sino el de otro lugar, no sé. En Europa uno va a determinados museos y hay también arte conceptual, así. Pero yo me pregunto, teniendo algo tan rico como por lo menos nuestro país, ¿no? Los lugares que vos dijiste, no conozco todo, pero yo nací en Salta y me crié, parte de mi crianza fue en el ingenio de Ledesma de los Blaquier. Entonces conozco todo como lo que hacían. Yo nací en el famoso ingenio del gran patrón Costa, que era dueño de todo, hasta de las mujeres. Cuando él se quería acostar con alguna, la llamaba, y si no, el esposo quedaba sin trabajo, como le pasó a mi madre, estando embarazada de mí. Entonces, pienso de que el arte juega un papel muy importante en la parte ideológica, se me ocurre, no es mi pensamiento, porque con el arte podemos decir montones de cosas, ¿verdad? Denunciar, cuando es colectivo más. Por eso me vine yo de Tucumán a estudiar acá, en La Plata, porque acá había pintura mural y me parecía, creía, de que era importante el grupo, como decimos. Ahora, vuelvo otra vez a mi pregunta. Si realmente vos pensás, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde vamos a llegar con toda esta cosa que vemos, sí, no, que le enseñan, entre comillas? es un tema, sí, de larga charla. Yo creo que, bueno, tu preocupación es válida, todos estamos preocupados. Nosotros tenemos que pensar que venimos desde el nacimiento de una generación, de la generación del 80, que es la que trae el arte europeo a la Argentina y manda a formar a los artistas a París, y más tarde con André Lot, y bueno, hay toda una escuela europeizante, ¿no? Para negar lo americanista. Yo creo que un poco esto que cuenta Kusch es un poco la síntesis. Creo que danzamos, ¿no? Hay una generación que danza alrededor de un poste que no le pertenece, de un hito cultural que no le pertenece. Y eso es lo que tenemos que rever. Por eso tenemos que aplaudir que pasen estas cosas, que estos locos arman una editorial que le da pérdida y que rescatan grabadores y cosas, y que una universidad nacional rescate una figura de un pensador como Rodolfo Kusch. Bueno, eso, digamos, tenemos que ver la parte positiva, la parte del vaso medio lleno, para poder seguir luchando. Me parece que es eso, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, Sí, ¿ibas a preguntar? sí, Vale. para hacer otra más, Sí. más cortita. No, ¿en qué otros espacios ves reflejado este pensamiento, de esta idea, o desde tu perspectiva, de dónde hoy, sobre todo estoy hablando desde la perspectiva de ver movimientos más jóvenes, ¿no? ¿Dónde ves reflejada este espíritu crítico o tu ojo desde la perspectiva de Kusch, o desde la tuya, digamos, ¿no? Porque no estaría exento Kusch desde tu perspectiva seguramente. ¿Dónde lo ves hoy, digamos? ¿Dónde ves esos recién nombraste la universidad, pero bueno, Sí. sería un espacio como fácil de decir, la universidad tiene más deudas, me parece, que aciertos, pero en realidad si lo ves en algún otro lado, en tus recorridos, ¿de dónde se rescata hoy? ¿Dónde ves que puede empezar a brillar eso? Viendo el vaso medio lleno, ¿no? Esto que estamos haciendo es un paso, ¿no? Sí. ¿No? Digo, es un paso importante.
Ahora, yo creo que debe haber mucha gente joven recuperando, ¿no? La bibliografía de Kuhn, la América Profunda, me parece. Se me ocurre. Hay muchos pensadores que han sido tapados y ocultados, ¿no? Por una universidad liberal que hemos tenido durante muchos años, que algunos sectores aún la tenemos. Pero, bueno, me parece que no hay un pensador que aparezca espontáneamente, ¿no? Hay una construcción, ¿no? Como hablábamos de Hernández Arregui, hablamos de Jauretche mismo, ¿no? Un tipo que es un poco un sociólogo popular que arma, ¿no? Un poco esta historia, o de los rescates que están haciendo ellos, digamos, todo eso va armando un tablero, va armando, ¿no? Porque nada es individual, nadie es un solo pensador, ¿no? Y me parece que estamos en eso. Yo trato de no ser negativo, trato de ser positivo y ver, y me parece que hay una preocupación, sobre todo en la gente joven, no en todos, pero hay una. Pensá que también es difícil luchar contra un sistema de la crítica, de la teoría, yo que sé, que seduce a los jóvenes, ¿no? Los seduce porque por acá se ganan los premios, por acá puedes hacer la carrera, ¿no? Que les muestra un camino de oro y plata, y nosotros les mostramos un camino, ¿no? Yo me acuerdo desde adolescente que empezamos con la laica y libre, Onganía, los fusilamientos, digamos, venimos de un derrotero tremendo. Y del otro lado le ofrecen un camino más lustroso, ¿no? Sí, pero igual es un camino que, perdón, transitándolo no llega a ningún lado. Quiero decir, ahí está la historia en esa velocidad que te plantea el sistema. Ese camino es obvio que se empieza a hacer un agujero en el sentido de que ese camino, muchos jóvenes se dan cuenta que no conduce a ningún lado porque básicamente entran en por ejemplo, en un proceso laboral donde quedan afuera. La universidad produce muchos alumnos de arte, profesores básicamente, que se insertan básicamente en un porcentaje altísimo dentro de la educación o dentro de la misma estructura de la universidad. Y en realidad lo que yo estaba preguntando es si veía dentro de otros sectores o cómo se insertan estos artistas dentro de otras posibilidades que no sea este ofrecimiento que es cortito, ¿no? Sí, pero vos sabés, yo Sí, creo, sí. fíjate, de los libros estos que yo edité, casualmente Kush es uno de los que tengo casi agotados. Kush y el de Rueda, que también habla de la conquista de América, que a mí me llamó la atención, porque los dos que hablan de América y el de Esbarra, que son los poemas de José, son los que están agotados, es decir, la poesía y América Latina. De los otros tengo, Gabriel también toca un poco el tema americano, pero esos tres fueron los tres que se agotaron más rápido y que, te digo, me quedan muy pocos ejemplares. Yo creo que hay una punta. Yo hablo mucho con pibes jóvenes y yo creo que es lo que dice Rubén. Yo creo que hay un interés en Kush, que hay un interés en conocer, es decir, en Kush, en conocer a Jauretche, en conocer escritores que cuentan la realidad desde una perspectiva bien nacional. Por eso trato de empujar, cuando yo veo eso, decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Porque me parece que es por ahí el camino, ¿no? Entonces, bueno, yo como él, yo creo que sí, creo que vamos por el buen camino, ¿no? Creo que vamos por el buen camino. No, yo, claro, tomando un poco la palabra de lo que comentabas vos, yo creo que se puede recuperar en lo que a veces se llaman las manifestaciones en la vía pública, del muralismo o el arte de acción, y ahí entran otras manifestaciones que no son solamente el hacer del mural. Hay muchos colectivos de artistas visuales que están produciendo en esa línea, sin ir a colectivos que ya tienen su renombre, como el Grupo Escombro, etcétera, 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 que recuperaban estas líneas de pensamiento americano, ¿no? Pero yo creo que en lo que es el arte de acción en general o muchos movimientos de colectivos muralistas, en Chile hay un fuerte núcleo también, me parece que ahí uno puede encontrar, ¿no? Como estas formas, bueno, nada, eso. Sí, quizás en otras disciplinas capaz que cuesta más rastrear esas cuestiones,
Pero por ejemplo, el año pasado, no recuerdo ahora, pero quizás ahora en un rato se me va a acordar, había un proyecto que fue financiado por el Inca y demás, un proyecto audiovisual de acá de la facultad, cosa de Mandinga se llamaba, capaz que me pueden ayudar. Bueno, y que también de alguna manera recuperaba todo esto, pero a veces son proyectos tan autogestivos, ¿no? Y ahí también, ¿no? Hay como, contemporáneamente hay como una cuestión de lo autogestivo, la gestión cultural, y que es necesario recuperar esas cuestiones cuando empezamos a pensar en estas disciplinas. Así que yo como que por ahí voy encontrando. Sí, yo conozco, hay un grupo de una chica que se llama Mariela Arabatay, una cosa así, que es una muralista, que está con un grupo de chicas, es una cosa muy americanista. Después está Cóndor, un muchacho de Liniers, también tiene un grupo de muralistas, además con una mirada muy nuestra. Claro, los muralistas se encuentran. Hay un grupo en la Belgrano, también en la Escuela de Bellas Artes de la Belgrano. Yo creo que hay, lo que pasa es que es muy difícil. Un día me decía Biancheri, ¿no? Que cada uno tiene que trabajar en su trinchera y hacer desde la trinchera, de cada uno desde su lugar, porque un día van a empezar a aparecer los vasos comunicantes entre esas trincheras. Y desde que yo empecé a hacer los libritos estos, hasta lo que veo ahora de lo que se está haciendo de grafite, de stencil, de cosas en las paredes, Pegatinas. Las pegatinas, a mí no me gusta mucho, pero yo porque soy un ortodoxo, grabador, etcétera, que me parece bien, porque están encontrando otro lenguaje para decir cosas desde otra mirada, otra perspectiva, y además con una identidad muy nuestra. Por ahí me cuestiono que en algunas provincias está medio abandonado, que por qué los pibes de la provincia no lo hacen, pero yo creo que se está haciendo y se está gestando y me parece que creo que van a pasar cosas. No sé si vamos a estar, pero creo que van a pasar cosas. Bueno, vos también haces cosas, así que... No, perdón, cierro. Disculpame para seguir la charlita por este lado antes que se va por otro lado. No, me parece que una de las cosas que debemos hacer es el carácter más de campo antropológico, para decirlo de una forma, siguiendo la línea esta de dónde estoy parado y con quién me relaciono y qué es lo que está pasando, con un ojo crítico para empezar a poder ajustar esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está hoy un pensamiento? ¿Dónde puede ir? Porque me parece que son las dos cosas, ¿no? Tenemos que ir pensando, ir haciendo a la vez. Y en esa hay también, creo que en cada uno de esos ejemplos y las cosas que vamos diciendo está bueno poder ir ajustándolo a una crítica cotidiana del hacer, digamos, de esto que va pasando, ¿no? Que nos va pasando por el costado. Esto que estabas diciendo vos, ¿no? ¿Qué grupo, qué vi, que puede ir por ahí, qué luz se prende, cuál no? Hay mucha gente trabajando, yo también creo lo mismo. Claro, pero fíjense, por un lado tenemos a Mármol, que hace las cosas que hace, pero por otro lado, este muchacho hace lo que hace Mármol, pero con una mirada más nuestra. Él le hace trabajo con chapa cortada, que yo creo que tiene mucho que ver con esto. Porque a Juan lo conozco hace muchos años y él tiene una mirada que está muy relacionada con esto que estamos haciendo. Entonces, vuelvo a lo de Rubén, es decir, yo creo que vamos bien. Lo que pasa es que, bueno, uno ha ido envejeciendo, vos también envejeciste, y hay chicos que están saliendo con otras propuestas. Es decir, la propuesta de Juan, un día se puso a cortar chapa, digo, ¿qué está haciendo el loco este? Bueno, está cortando chapa y está diciendo cosas. Entonces de pronto hizo un mural tremendo. Digo, mira lo que hizo, ¿no? Me parece fantástico, que está contando cosas, además hizo uno sobre otro mural, encontró una forma de contar que a mí me parece fantástico. Yo creo que hay cosas para hacer y creo que hay un futuro que se va renovando, simplemente pasa el tiempo. No, pero está bueno charlar sobre las prácticas. A mí me gusta lo que ustedes trajeron también. Cada vez que veo las imágenes y lo que vas contando de Cuyo, yo no puedo dejar en realidad de estar pensando y actualizándolo. Es decir, bueno, la práctica continua que estaban haciendo, ¿no? De ese hacer. Esto es decir, bueno, estaba en tal lugar porque fue elegido. Yo no tengo que ir ahí, tengo que ver encontrarme yo y ver el recorrido que quiero hacer, pero la práctica artística es lo que también lo que nos están mandando, ¿no? Digamos, el mandato es eso, es decir, bueno, a ver qué práctica artística vas a hacer, desde dónde la vas a hacer, Claro. cómo te vas a mirar, a quién vas a mirar.
Eso me parece que... Sí, pasa, y pasa. Yo soy cada vez más sorprendido porque cuanto más camino, más encuentro. Vas a encontrar, claro, Sí, claro, sí, ¿no? tal cual. Estos chicos que yo nombré, esta chica Mariela y el Cóndor y los de la Belgrano, yo creo que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, que en algún modo están relacionados. Simplemente que a pesar de todas las comunicaciones que hay hoy en día, están aislados. A pesar de todo, creo que son grupos aislados. Es decir, que lo vemos por internet, pero están aislados. En vez, estos muchachos que nombraba Rubén, los grabadores del pueblo, toda esta banda que se reunían a la vuelta de la editorial Claridad, se juntaban entre ellos, se veían la cara y sabían que a este le gustaba tomar ginebra, al otro tomaba vino, el otro era un borracho perdido. Pero bueno, está faltando eso. Pero que está, simplemente en un momento se van a unir seguramente. Es lo que yo creo para sacar Pero, una identidad nuestra. igual la pandemia me parece que trajo varios nexos de eso que vos decís. Sí. Quizás no sea el bar, pero las redes sociales trajeron mucho, sobre todo la pandemia y tantas horas, a muchos conectarse. A muchos animarse digo yo como prácticas nuevas, ¿no? Porque en realidad no podemos dejar de pensar el cucho si no lo pensamos hoy. Claro. Y me parece que dentro de esas prácticas nuevas, toda una parte recontra importante que la pandemia trajo de que animarse a llamar a otro para hacer un vivo. Esto que fíjense que acá no dejaron de pensar, por más que fue medio improvisado, pero dejar de pensar que tengo que grabar esto, Claro. ¿no? Y tengo que subirlo a una red, digamos, está, porque la ocupación del espacio, la disputa del espacio virtual está. Pero también hubo muchas cuestiones en vivo y llamadas por teléfono y animarse a decirle al otro, che, vamos a encontrarnos en un lugar a debatir sobre algo. Eso lo hizo también el tiempo, y ahí hablamos después del tiempo, que es otro trabajo, el tiempo de pandemia. Sin querer, todo momento es aprovechable. De hecho, bueno, yo te vi a vos en un montón de vivos, ahí hablando y diciendo cosas importantes, que lo veía muchísima gente. Entonces también eso tiene hoy un espacio también ahí a construir. Perdón, Sabri, sí, tenemos que ir cerrando porque viene otra actividad, no tenemos mucho tiempo. Yo digo una cosa muy pequeñita. No, digo que el abonado con lo que dice Osvaldo, el tema es pertenecer, los grupos de pertenencia, así como los artistas del pueblo con la editorial Claridad, con los anarquistas en los años 20, armaron eso, pertenecían a un sector. Entonces se nuclearon y se fortalecieron. Yo creo que además de todo eso, falta una política de Estado, porque el muralismo mexicano también se llama Vasconcelos, que fue el ministro de Cultura de México, que fue el que dijo, vamos a bajar la historia de México para que tenemos el 60% de población analfabeta y les vamos a contar la historia y sus orígenes, y eligió a los mejores muralistas de México, y todos fueron pagos y bien pagos. Entonces había una política de Estado y esos artistas pertenecían a un proyecto ideológico. Claro, esto de acá es No todo quiero por seguir porque es largo No. para charlar, pero... ¿Por qué? Sigámoslo. A raíz de lo que estabas diciendo, yo creo que el pensamiento nacional también tiene que ver con decisiones políticas, porque no es casualidad, digamos, el arte que se generaba en el periodo de Perón, en el periodo de Néstor y Cristina, cómo se fortalecieron los barrios, los candombes, las fiestas populares, las fiestas en el obelisco, la ley de medios, que eso abrió oportunidades de trabajo a muchos artistas que dejaron de pensar cómo construir y empezar a pensar. De hecho, nosotros un año trajimos a la que hizo Samba, nos contaba cuál fue el proceso de la construcción de ese personaje y cómo pensar nuestra identidad. Digo, no sé si pienso que las cuestiones individuales de que surgen porque sí, porque tengo ganas de pensar el pensamiento nacional, sino que hay decisiones políticas, hay un Estado que hace un Ministerio de Cultura, ahí se bajan proyectos, se subvencionan, salen... uno tiene que estar atento también a cuáles son las propuestas. No sé, ahora nosotros con Noé y otro equipo formamos junto con el Ministerio de Cultura, una diplomatura de la universidad, desde la universidad de acá de Artes, la Facultad de Arte de la Universidad de La Plata, junto con el Ministerio de Cultura. Ahí hubo una decisión de formar gestores culturales. Entonces, ahí hay las conexiones. Y en relación a lo que vos decías con el tema de la pandemia, ahí yo prestaría como
un puntito de alarma porque hay una plataforma que nos median. Hay una plataforma que dice qué es lo que se va a escuchar y lo que no te va a escuchar, el Spotify. Bueno, o los programas de cantantes, de si te escuchan o no te escuchan. Bueno, ahí hay algo que nos ordena a nosotros y que no somos nosotros los que nos organizamos como artistas para decir estos son los cantores populares que queremos que salgan en la radio. No, hay una plataforma que te ordena. Entonces, digo, hay un momento, las redes sociales, de la inmediatez, de que estoy mirando en vivo algo que está pasando en Estados Unidos, que estoy en vivo la guerra de Rusia, digo, hay como demasiada información y es difícil también de encontrarse hoy con si bien es una decisión de Estado para mí, es una decisión de Estado, de decisiones políticas, tanto nacionales como universitarias, etcétera. Es difícil en el contexto en el que estamos viviendo que tenés todo al aire. Hoy estamos viendo Gran Hermano y vemos todo lo que están haciendo ahí y es horrible. Digo, no es mi caso, pero hablo en Instagram y ya veo lo que está pasando en Gran Hermano. Entonces, como es difícil como convivir con el pensamiento nacional, que tiene que ser política de Estado, y después tenés por otro lado la plataforma que te muestra el mundo entero. Como, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, vos decidís que mirá. Sí, también. Tenemos que ir antes que nos Tenemos que cerrar. Y bueno, después acá están parte de la producción editorial de... ¿querés capaz sacarle fotos a eso? Dale, ¿se puede comprar? ¿Cómo? ¿Eso se vende? Sí, trajo para vender.